Versículos 35, 36 y 37. Bien, pues en Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Dice así pues la palabra del Señor. Y mientras Jesús enseñaba en el templo, respondiendo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David mismo lo llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Amén. Y el Señor pues bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues hemos estado siguiendo pues esta serie de mensajes en el libro de Marcos hasta aquí. Y bien, pues estamos ya llegando entonces a esta parte final. Hemos estado viendo últimamente entonces ya cuando Jesús entró en Jerusalén, su entrada triunfal a lomos de un asno, de manera humilde pero en cumplimiento también de las profecías, la purificación después del templo, como él pues expulsó a todos los cambistas de monedas y entonces devolvió el templo como casa de oración a todas las naciones. Y después de esto, pues entonces los dirigentes religiosos de Israel, de Jerusalén, unos tras otros, ¿no? Iban a Jesús y se enzarzaban en disputas con él, con Jesús. Jesús no estaba buscando las disputas. Jesús no las estaba buscando, pero tampoco las evitaba cuando se las presentaban. Entonces ellos vinieron a hacerles preguntas con malas intenciones para dejarlo mal muchas veces, y Jesús pues a todas sus preguntas les responde y les hace callar. Y el último que vimos fue un escriba de Jerusalén que vino. Este vino con una actitud mejor, no directamente, pues, digamos, para buscar, entre comillas, pelea con Jesús. Y le preguntó entonces cuál era el mandamiento mayor de la ley. Y Jesús le respondió, y el escriba, como vimos en la semana anterior, acabó reconociendo las palabras de Jesús, aceptándolas, ¿no? Y eso fue, pues, un avance de él. Jesús dijo que no estaba lejos del reino de Dios, pero todavía no estaba en el reino de Dios, porque le faltaba, sí, lo principal, que es la sumisión completa a Jesús y una fe de corazón en él, una fe viva, una fe verdadera en él, en Jesús. Bien, pues vemos que Jesús claramente es vencedor en todas estas lances, ¿no?, que hubo con los dirigentes. Allí donde ellos le pusieron trampas, pues estos dirigentes cayeron en ellas, ¿no?, como dice el proverbio. Pero aquí, entonces, los versículos que hemos leído, el 35 al 37, hay un pequeño cambio. El pequeño cambio es que hasta ahora Jesús estaba respondiendo. Aquí vemos que es Jesús quien pone las preguntas. Vemos aquí Jesús está, se podría decir entre comillas, pasando al ataque. Él es quien plantea las preguntas. Y son ellos los que tienen que responder. Y Jesús aquí les está, a ellos en conjunto, a todos los dirigentes, poniendo una pregunta que en apariencia es solamente de la
interpretación de la Biblia, ¿no? De uno de los textos pues, más importantes también del Antiguo Testamento, ¿no? El Salmo 110. El Salmo 110, y digo importantes porque es el texto del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo, entre citas y alusiones. No menos de 39 veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el texto que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Entonces sabemos que, bueno, es Jesús después de la resurrección y de la ascensión ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre. Y este es el texto que se usa para, sobre todo, probar esto, que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Bien, pues entonces, sí, es una pregunta, podemos decir, de la Biblia, podemos decir que es de la interpretación de la Biblia, pero es mucho más que esto, porque en el fondo se trata de una pregunta acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? De su persona, de su naturaleza, de lo que Él hace, de su obra y de su reino. El pasaje, pues este pequeño pasaje nos enseña todo esto y sobre todo, como vamos a intentar ver, lo que nos enseña es que nuestra actitud cuando vamos a las Escrituras, a la Biblia, siempre ha de ser de leer las Escrituras, digamos, siempre con Cristo. Es decir, no dividir, no separar las Escrituras de Cristo, porque todas las Escrituras dan testimonio de Él y todas tienen en Él su cumplimiento. Bien, pues lo primero que podemos ver, ¿no? Vemos que estos versículos son tres. El primero está planteando esta cuestión. En el segundo versículo, en el versículo 36, es la... espera, un minutito. Voy a añadir aquí a Joel. A Pedro. Se ha caído. A ver, Pedro. Lázaro lo desmantelaron, lo desmantelaron. Bien, pues decíamos, ¿no?, que se plantea en el capítulo, en el versículo 35, hace la pregunta en el versículo 36, y bien, pues entonces en el último versículo, en el 37, pues les lanza, digamos, Jesús la pregunta, ¿no? El problema de cómo ellos pues interpretan la Biblia. Entonces lo que primero que podemos hacer es, como decía, ver el versículo 35, ¿no? Vemos primero que se trata de los escribas, como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David. Los escribas, ¿no? Los escribas, estos eran intérpretes, los intérpretes, digamos, oficiales de la palabra en Israel. Intento buscarlo. Los escribas eran los intérpretes oficiales. Ellos eran los que enseñaban al pueblo la ley, los mandamientos de Dios y también las escrituras, ¿no? Ellos no eran los rabinos. Ellos... déjalo. Ellos no eran los rabinos, ¿no? Ellos, los rabinos, que también lo encontramos en el Nuevo Testamento, pues tendrían a ser como los pastores, ¿no?
los rabinos estaban en las sinagogas. Ellos enseñaban en las sinagogas, pero los escribas eran, por así decirlo, los teólogos. Ellos eran los que eran los maestros de la palabra. Estaban sobre todo en Jerusalén, ¿no? Entonces se podría incluso ver a los escribas de alguna manera, ¿no?, como los sucesores de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no?, en Israel, en los tiempos del Nuevo Testamento. Evidentemente los profetas, ellos predicaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, y ellos no. Ellos lo que hacían era enseñar al pueblo la palabra. Ellos entonces, como digo, ¿no?, se puede ver como los maestros, los teólogos, ¿no?, en Israel. Y esto ya de antiguo, ¿no? Esto comienza ya con Esdras. Esdras se nos dice que fue un escriba dirigente en la ley de Dios. En el Nuevo Testamento pues vemos a personajes como Gamaliel o Nicodemo, que ellos también eran personajes que enseñaban la Biblia. Se pueden ver también como escribas. Y bien, pues el apóstol Pablo, sin duda también antes de su conversión, lo era, ¿no? Y de alguna manera también los escribas tienen una continuación en la iglesia, porque Jesús en Mateo 13 y versículo 52 pues está diciendo a sus discípulos que a la hora de enseñar ellos han de ser como los escribas, como un escriba sabio. Y en el capítulo 13 y versículo 55 dice... No, 52, perdón. Dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante al señor de la casa, que saca su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿no? Para decir que, bueno, pues cómo ha de enseñar los maestros de la palabra también en la iglesia ahora, en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, bueno, vemos que no es ningún problema los escribas como tal, ¿no? No es el problema de los escribas, de que hayan escribas, ¿no? Ni tampoco, pues, el problema con lo que ellos están diciendo. En el versículo, pues, 35, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque al decir esto, tienen razón. Tenían razón. Entonces, Cristo es el Mesías, ¿no? Las dos palabras significan lo mismo, ¿no? Cristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, este Mesías tenía que ser hijo de David, es decir, un descendiente, ¿no? Porque ya, pues, David había vivido, pues, en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, 1000 años antes, ¿no? Entonces, descendiente de él. Entonces, ¿cómo ellos lo supieron esto? Bueno, pues en el Antiguo Testamento no hay un versículo que diga directamente, no, es que el Mesías será descendiente de David. Esto es una cosa que no era solamente de un solo versículo, ¿no? En un solo lugar, ¿no? Esto era la conclusión de la enseñanza de la palabra en muchos lugares, ¿no? Esto vendría a ser como ahora, pues por ejemplo, algo parecido a que nosotros, de que el domingo es nuestro día de reposo para los cristianos ahora. O también el bautismo de infantes, de niños, ¿no? Que son cosas que enseña la palabra de Dios, pero no solamente en un solo lugar, sino que es la conclusión que se llega con toda la enseñanza de la palabra. Y bueno, pues el punto de partida, pues sin duda, hemos de verlo en segunda de Samuel, capítulo 7. En segunda de Samuel, capítulo 7, es el pacto que Dios hizo con David. David, pues, quería construir una casa, es decir, un templo a Dios, y Dios dijo que no iba a ser él quien iba a construir la casa a Dios, sino que él le iba a construir casa, es decir, familia, descendencia a David. En 2 Samuel capítulo 7 vemos entonces las promesas que Dios da a David,
primeramente los versículos del 12 al 15. Cuando tus días sean cumplidos, cuando mueras entonces y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, dice, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo les haré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Pues entonces vemos, esta es una promesa de que le iba a dar un hijo. En principio, pues podríamos decir que está aquí hablando de Salomón, porque dice que él será él quien edifique casa a mi nombre, ¿no? Para hablar entonces del templo que iba a construir Salomón. Pero vemos que lo que aquí está diciendo va mucho más allá de Salomón, porque está diciendo que yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y con Salomón y con el resto de los descendientes de David, de los reyes, ¿no?, de Jerusalén, pues ocurrió también lo que dice el versículo 14, que hemos leído, que si él hiciere mal, yo le voy a castigar con vara de hombres. Y ellos recibieron pues esos castigos, ¿no? Y al final, pues, porque los reyes y también el país se había apartado del Señor, había sido pues infiel, había pues idólatra, había adorado a otros dioses, pues al final el Señor los apartó, los abandonó, y entonces ellos fueron llevados al cautiverio. Y eso fue entonces en el año 586 antes de Cristo. Bueno, pues desde entonces ya se acabó la lista de los reyes en Jerusalén, ya no hubo más reyes. Cuando volvieron entonces del cautiverio con Esdras y con Nehemías, en el Antiguo Testamento ya no hubo más reyes. Bien, pues entonces ahí estaba, ¿no? Entonces la gente se preguntaba, bueno, ¿dónde están esas promesas que Dios había hecho a David de que su trono sería para siempre, ¿no? Su trono sería para siempre. Fijémonos que esto además se encuentra en otros pasajes como en el libro de los Salmos, en el 89, Salmo 89, versículos 19 y 20, dice Salmo 89, versículo 19, entonces hablaste en visión a tu pueblo, a tu santo, y dijiste, yo he puesto el socorro sobre un poderoso, he ensalzado a un escogido de mi pueblo, y dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi aceite santo, por lo que mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortalecerá. Vemos en el versículo 25 también, está hablando de de la extensión también de su reino. Dice que pondrá su mano en el mar y en los ríos su diestra. Y sobre todo vemos en el versículo 28-29, para siempre le conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con él, y estableceré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos, para siempre. Bien, pues entonces vemos que la gente se estaría preguntando, bueno, ¿dónde están entonces estas promesas, no? Bien, pues entonces los israelitas entendieron que esas promesas de Dios que no pueden fallar, pues las cumpliría un descendiente de David, alguien que iba a nacer de la descendencia de David, por eso le llama hijo, ¿no? Él tendría un reino para todas las naciones de la tierra y un reino que no tendría fin, un reino para siempre. Y bien, pues esta es entonces la idea que ellos tenían. Estaban esperando al Mesías que hiciera esto, que trajera el reino de Dios de esta manera. Pero como ellos lo veían, los escribas, y también lo esperaba también todo Israel, ellos lo veían como un simple hombre.
como David. David fue un simple hombre, ¿verdad? Y Dios hizo grandes cosas con él. Pues ellos pensaban y esperaban que el que tenía que venir, el Mesías, sería uno más como ellos. O sería, sí, Dios haría grandes cosas, pero no sería entonces más que un hombre. Sus hijos entonces seguirían reinando para siempre. Con capital entonces ese reino en todas las naciones en Jerusalén, ¿no? Como que Jerusalén sería la capital del mundo. Esto, como vemos, ¿no? Se parece bastante a la visión de aquellos pues que me parece mucho a aquellos que también dentro del cristianismo creen y enseñan, ¿no? Que ha de venir un reino milenial, ¿no? Un milenio literal, ¿no? Después del regreso del Señor Jesús, ¿no? Entonces, después de su segunda venida, habría un reinado literal, terrenal, con Cristo reinando en Jerusalén a todas las naciones, y entonces, pues, cumpliéndose de manera literal, ¿no? Según ellos, todas las profecías del Antiguo Testamento. Bien, pues eso es lo que nos dice el versículo 35. Y en el versículo 36, en segundo lugar, pues vemos la pregunta de Jesús. Entonces, dice, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto último es la cita del Salmo 110, versículo 1, ¿no? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? También, bueno, dijo el Señor a mi Señor. Bueno, pues, de entrada, pues, vamos a considerar dos cosas, ¿no? De lo que aquí dice Jesús, ¿no? En la primera mitad. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Primero, dice que lo dijo David. Dijo David por el Espíritu Santo, y que entonces las palabras del Salmo 110 lo dijo el rey David. Entonces Jesús está afirmando, vemos, que el rey David fue el autor quien escribió el Salmo 110. De hecho, todo lo que dice aquí, todo el razonamiento de Jesús, pues depende de que así lo sea, de que David fue quien escribió estas palabras, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque parezca mentira, los escribas de hoy en día, los teólogos, ¿no? Pues prácticamente la gran mayoría, pues dicen que este salmo y pues todos los demás también, no lo escribió David. Lo escribieron otros, ¿no? En el tiempo de los macabeos, en el siglo II antes de Cristo, etc. En fin, hay teorías, la de ellos, pues las hay de todos los gustos y colores, ¿no? Entonces vemos que estos escribas de hoy en día saben mucho de la Biblia, ¿no? Saben mucho de la Biblia. Saben tanto que se creen que saben más que Jesús, ¿no? Este salmo lo escribió David. Y también dice aquí que lo dijo por el Espíritu Santo. Es decir, que aquí está diciendo, está hablando de que esta escritura, como el resto de las escrituras, son inspiradas por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Y Jesús mismo, pues, trata a la Biblia como palabra inspirada por Dios. No una palabra de hombre. Religiosa, sí, pero de hombre. Que es así como también los escribas de hoy en día, los teólogos, tratan a la Biblia como palabra de hombre. No, la Biblia es inspirada por Dios. Como dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. La Biblia es inspirada por Dios, soplada por Dios. Y es útil para toda cosa, para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, y por lo tanto no hay en ella ningún error.
Y todo lo que ella nos dice nos basta, nos es suficiente para que podamos vivir una vida que agrade a Dios y servamos a Dios conforme a su voluntad. Entonces conviene pues tener estas dos cosas así de entrada en cuenta de lo que dice en la primera fase. Y después cuando cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo primero que dice, dijo el Señor a mi Señor. Esto aquí a nosotros parece como si casi fuera un juego de palabras. Dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Pero bueno, si lo leemos en el libro de los Salmos, en la Biblia, pues entonces vemos que ahí no hay ningún misterio, ¿no? O ningún juego de palabras, ¿no? Porque ahí dijo Jehová a mi Señor. Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento con el que se reveló a Moisés, significa el Eterno. Y entonces está Jehová y mi Señor, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué aquí está la palabra Señor? Dijo el Señor a mi Señor. Pues bueno, porque aquí el Nuevo Testamento se escribió en griego y se está citando entonces la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento, que se hizo al griego. Y entonces el nombre de Dios, Jehová el Eterno, lo tradujeron como Señor. Entonces es solamente por esto. Entonces lo que aquí dice entonces el Salmo 110 es: Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo entonces al Mesías. El Mesías es entonces mi Señor, ¿no? David lo llama como su Señor. Y aquí entonces está la cuestión, ¿no? Él tiene pues que ser descendiente de David. Tendría que nacer siglos después, ¿no? Entonces, está diciendo esto muy por adelantado. Todavía no había nacido. Esto, en realidad, vemos, está avanzando aquí David, en el Salmo 110, una profecía. Y está orando a él. Está orando a él. Vemos aquí en el Salmo 110. En el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero vemos que se está dirigiendo a él directamente del versículo 2 y versículo 3. Jehová enviará de Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. También el versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. El versículo 5 también vemos claramente: el Señor está a tu diestra, herirá a los reyes en el día de su furor. Bueno, pues entonces vemos aquí este salmo es también un salmo que habla de la dominación sobre todos los enemigos del Mesías, que él iba pues a dominar sobre todos sus enemigos, ¿no? Una victoria que aquí también está hablada, expresada con esta idea de siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta expresión, por estrado de tus pies, aparece en el Antiguo Testamento por primera vez en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, lo podemos leer, cuando está hablando allí del arca de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 2. Dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios ya había preparado todo para edificar. Entonces vemos que está hablando de la casa de Dios, del templo de Dios, donde va a estar el arca, y se le llama entonces el estrado de
los pies, ¿no? De sus pies. Esta expresión aparece otras veces en el Antiguo Testamento. Siempre habla de Dios en el Salmo 99:5, también aquí en el Salmo 110, en el Salmo 132:7, en Isaías 66:1 y en Lamentaciones también, capítulo 2, versículo 1. No lo leemos también por cuestión de tiempo, pero siempre está hablando de Dios y refiriéndose, por lo tanto, de esta manera, del lugar donde reposa el arca, del lugar del templo de Dios como casa de Dios. Bien, pues entonces, volviendo aquí a Marcos, llegamos aquí al versículo 37, porque aquí entonces Jesús le plantea el problema. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? ¿Cómo puede ser su hijo? En la mentalidad bíblica, bueno, y también en la realidad, ¿no? Por supuesto, los hijos no son mayores que sus padres, ¿no? A menos hasta que ellos se casen, ¿no? Y tengan su propia casa. Los hijos, y tengan sus propios hijos. Los hijos, no son mayores que los padres, entonces le deben respeto, no le pueden tratar como de igual o de tratar de cualquier manera, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que les denuncian por si les quitan el móvil o cosas así, ¿no? Aberraciones así. Entonces, no. Los hijos, descienden físicamente, ¿no? La Biblia, a veces utiliza expresiones muy, muy, muy claras, ¿no? Habla de que proceden de los lomos del padre, ¿no? O de las entrañas, de los riñones del padre. Bueno, pues entonces le deben la vida los hijos a los padres, ¿no? Y bien, pues entonces, si el Mesías ha de ser un hijo de David, es decir, un descendiente, ¿cómo le va a llamar Señor? ¿Cómo va a ser su Señor? Si ni siquiera todavía existe, si ni siquiera todavía ha nacido. Si, como hemos visto, ¿no? David lo dijo esto como una profecía. Lo que evidentemente está aquí mostrando Jesús es que el Mesías, sí, por supuesto, tenía que nacer de la descendencia de David, ¿no? Por supuesto. En esto estaban los escribas totalmente en lo correcto. Pero que él no sería un solo hombre. No sería un solo hombre como David. Sino que él sería, por lo tanto, el Señor de David. Que vendría, que nacería, que sería hombre, que sería descendiente de David, pero sería también Dios. Aquí está hablando de la divinidad del Mesías. Está enseñando aquí, Jesús, que el Mesías era Dios y era también hombre, porque nació de la descendencia de David. Es algo, parecido también a lo que vemos en otro salmo, el Salmo 45, ¿verdad? Salmo 45, versículos 6 y 7. Voy a hacer pis y vengo. Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En estos pasajes, en estos dos salmos, el Mesías es tanto Dios como también está hablando de Dios, ¿no? Está hablando aquí de la encarnación del Hijo. Está hablando aquí de que Él, que era Dios, iba a hacerse hombre en la descendencia del Mesías. Y bien, este es el punto, porque por supuesto Jesús es el Mesías y por supuesto él también era descendiente de David, ¿no? Tenemos en los evangelios, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, las genealogías de David. Una que es por parte de padre y otra que es por parte de madre. Y por ambos vemos que él era descendiente de David.
era hijo del rey David, ¿no? Bien, pues cuando Jesús entró en Jerusalén, entonces cuando él fue aclamado por la multitud, vemos que en el Evangelio de Mateo, pues le aclamaban a Jesús como hijo de David. Hosana al hijo de David, ¿no? Entonces, bueno, lo que Jesús aquí les está enseñando con todo esto es, lo que quiere hacer Jesús es hacerle reflexionar por medio de las Escrituras a los escribas y a todos los demás que estaban en su contra, para que vean quién es Él verdaderamente, quién es Jesús verdaderamente. Les está mostrando por las Escrituras que Él no es un simple hombre, que ni siquiera Él es como David, que Él es mucho más que David. Están pues enseñando que sus días son desde la eternidad. Les está enseñando como también pues en el Evangelio de Juan, que antes que Abraham fuera, él es el gran yo soy, Él es el Dios eterno. Bien, pues vemos aquí es un correctivo, porque ellos solamente veían al Mesías como un simple hombre y que iban a traer un reino terrenal más, humano más, cuando su reino es un reino eterno. Eterno. Él iba, sí, a sentarse a la diestra del Padre. Pero ¿cómo iba él a sentarse a la diestra del Padre? Pues primero él iba a entregar su vida a la muerte, en la cruz. Ellos mismos, los dirigentes en Jerusalén, lo iban a entregar a los romanos para que lo crucificaran. Y de esa manera, tras resucitar, él se iba a sentar, sí, a la diestra del Padre para él gobernar. Él gobernar por la palabra de su poder, como dice Hebreos capítulo 1. Él gobierna todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él también ahora es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y Él domina a toda nación, ¿no? A todas las naciones de la tierra. Él está sometiendo a todos sus enemigos debajo de los pies de Cristo y también de su iglesia. También de su iglesia, que es el estrado de sus pies, como dice Lamentaciones capítulo 2, o también pues nos dice Efesios capítulo 1, versículo 21, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. De manera que al someter las cosas bajo los pies de Cristo, las está sometiendo también bajo nuestros pies, como dice el Salmo 47, ¿verdad? Que leemos y que cantamos, cuando dice que pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, el Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Y eso pues porque estamos en Cristo, juntamente con Cristo. Esto no lo hace a nosotros a título individual. Esto lo pone bajo nuestros pies porque los está poniendo bajo los pies de Cristo. Y nosotros, entonces los cristianos, somos parte de su cuerpo, somos miembros de Él. Entonces también los está poniendo debajo de nuestros pies. Porque la causa de Cristo es nuestra causa. Bien, pues entonces, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? ¿Cómo nos puede esto aplicar a nosotros? Bueno, pues, por supuesto, nosotros, los creyentes, ¿no? Creemos que Jesucristo es Dios, no como los testigos de Jehová u otros, ¿no? Que piensan en Él como un hombre, ¿no? Como una criatura más. Él es el Dios eterno que se hizo hombre y que nació, pues, de María, siendo ella virgen, y, bueno, pues tiene una verdadera naturaleza humana, ahora glorificada, en los cielos, a la diestra del Padre, pero una naturaleza, un cuerpo
pues humano, sentado a la diestra del Padre. Bueno, pues entonces, muchos leen las Escrituras y muchos leen la Biblia y los relatos de lo que hizo Jesús, ¿no? Y muchos quieren, ¿no? Pues un poco hacer exactamente lo que Él hizo, ¿no? Es decir, si Él evangelizó, pues nosotros también vamos a evangelizar, ¿no? Por supuesto, no hay nada en contra de evangelizar y lo tenemos que hacer. Pero la idea es, pues, hacer las cosas que Él hizo, ¿no? Sobre todo, los milagros de Jesús, ¿no? Si Jesús hizo, pues, tantos milagros, nosotros vamos a hacer como Él, ¿no? Bueno, pues entonces vemos que muchos toman a Jesús solamente como si fuera un ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a ser, o lo que podemos llegar a hacer. Y de esta manera una de dos. O Él deja de ser Dios y Él entonces es un simple hombre como nosotros, o nosotros nos elevamos como si fuéramos Dios. Y estos son los problemas, pues, de tratar a Jesús, pues, de esta manera, y los relatos de Jesús. No hemos de olvidar que Él es Dios y nosotros somos hombres. Él es Dios hecho hombre. Lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Cristo es Dios manifestado en carne. Y todas las cosas que Él hizo, las hizo para salvarnos. Todo lo que vemos en el Nuevo Testamento lo hizo para salvarnos sin nosotros. No hemos nosotros, pues, de actuar como Él en este sentido. Por supuesto, hemos de andar como Él anduvo, ser como Jesús, etc. Pero no tomar a Jesús como el ejemplo de lo que nosotros, pues, vamos a hacer, ¿no? En este sentido, porque vemos que a la larga, pues se llega a estas cosas. ¿Por qué los testigos de Jehová, pues, llegaron a creer de esta manera? Pues sin duda, ellos venían también del mundo bautista, mundo evangélico. Pues sin duda, pues después de muchas predicaciones que se predicaban siempre a Jesús como nuestro ejemplo. Él sale a predicar, nosotros salimos a predicar. Él sana, Él hace milagros, nosotros vamos a hacer milagros, ¿no? Él es Dios hecho hombre que hace todas estas cosas sin nosotros para salvarnos a nosotros. Esto, por supuesto, es una de las cosas. Y por otro lado, cuando vamos a la Biblia, a la Escritura, ¿qué vamos a buscar de la Biblia? Muchos, pues, que quieren profecías, ¿no? Les interesa mucho la profecía, profecías del final de los tiempos, de cuando el Apocalipsis, ¿no? O profecías del milenio, y entonces es lo único que ellos leen, lo único que les interesa, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Leer la profecía. Pero, si solamente lees la Biblia para intentar entender el Apocalipsis, o lees la Biblia para intentar entender todas las profecías del fin del mundo, pues yo creo que hay un pequeño problema. Si solamente se lee para eso, ¿no? También vamos a la Biblia, por supuesto, para buscar, pues, de Dios alimento, ¿no? Para buscar, pues, también de Él, pues, fuerza en las distintas problemas que hay. Otros incluso van, ¿no? Pues se acercan a Dios, a la Biblia, siempre con la idea de mejorar, ¿no? De prosperar, ¿no? De encontrar la manera cómo, pues, podemos prosperar, ¿no? Mejorar, ¿no? Con la ayuda y la bendición de Dios. Por supuesto que la ayuda y la bendición de Dios es la que enriquece, pero si vamos de nuevo a la Biblia solamente buscando este tipo de prosperidad para nuestra vida, pues es un problema. Es un problema. Pablo, pues, decía que
creo que fue a Timoteo o a Tito, que cómo prospera tu alma, la real prosperidad en nuestra vida que hemos de buscar es la prosperidad de nuestra alma. Es decir, que estamos creciendo en el Señor, que estamos creciendo en la gracia, en el conocimiento de Él, y que estamos, pues entonces, mejorando como cristianos, ¿no? Entonces, esa es también cuando vamos a buscar, pues, alimento a la Biblia. ¿Cómo vamos a recibir nosotros alimento? Pues busquemos lo que nos enseña la Biblia de Jesús. Jesús es el pan del cielo, ¿no? Es el verdadero maná. En Juan capítulo 6 es el pan del cielo que ha descendido al mundo. Entonces, creer en Él, ¿no?, es tener vida eterna. Hemos de buscar a Cristo en las Escrituras para alimentarnos de Él. Hemos de buscar también de Él la fortaleza, ¿no? Nos dice la Escritura, Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios, ¿no? Y en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vemos, es en Cristo. Es por la fe en Él. Entonces, esa es la cuestión. Ir a las Escrituras, sí, hemos de leerlas, pero hemos de buscar a Cristo en las Escrituras. Hemos de buscar a Cristo, porque Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación y Él es nuestra redención. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de nuestra salvación. Entonces, no podemos hacer esto, ¿no?, de separar la Biblia de Cristo. Hemos de leer la Biblia para conocer mejor a Cristo, para tener comunión con Cristo. Además también, pues, de todo lo demás que hemos visto del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios para los creyentes es un reino de gracia, no es el reino terrenal, es el reino por el cual Cristo está reinando en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, Él es, este reino no es un reino de este mundo, no es un reino terrenal más, es un reino que está creciendo en todas las naciones de la tierra. Como vemos en Daniel capítulo 2, esa piedra en que se salió de la montaña y que creció hasta ocupar toda la tierra. Son todos aquellos que Dios está redimiendo, que Dios está salvando, que Dios está sacando de todas las naciones de la tierra para ser su pueblo, para ser su reino, el reinado sobre el cual Él reina. En definitiva, Jesús dijo a los judíos, ¿no?, en Juan capítulo 5, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna en ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento, todas las Escrituras están llenas de Cristo. Y de esa manera es que Cristo es la palabra viva, las Escrituras es la palabra escrita, y pues ambas son la palabra de Dios. No se puede separar a Cristo de las Escrituras. Y así pues las Escrituras nos llevan a Cristo y Cristo nos lleva al Padre.
Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Dice el apóstol en Hebreos capítulo 12, y con esto concluimos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta por delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Considerad, pues, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestros ánimos. Él es, por lo tanto, nuestra fortaleza, nuestro ánimo, Él es nuestro consuelo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.